Buen día. Creo que saludé a bastantes, pero a lo mejor no a todos, y algunos llegaron más tarde. Quería agradecerles estar aquí otra vez con nosotros. Me pidieron que les contara un poco de la gestión por procesos como manera para mejorar la calidad. Y esto surgió como una necesidad, en realidad, de nuestro hospital, porque teníamos bastantes problemas con los procesos. Y les quiero contar un poco cómo fue nuestra historia a lo largo de los años, cómo fuimos trabajando en esto, compartir algunas experiencias también concretas. Esto que ven aquí, no sé si se ve muy bien, es un auto que diseñó la Ford en la década de los 70. Este auto se diseñó siguiendo un proceso muy concreto que se llama benchmarking. Lo que hizo la Ford cuando diseñó este auto fue establecer que en un automóvil había 400 piezas claves. Y salieron al mercado a ver a sus competidores y a elegir las mejores 400 piezas que había en el mercado, de cada una de las partes de un auto. Luego ensamblaron todo eso y sacaron este modelo, que es el Taurus. Es un modelo que estuvo primero en las ventas durante muchos años y además permaneció en el mercado casi 30 años o incluso un poco más. Fue un éxito completo. Esta idea del benchmarking nosotros nos quedó en la cabeza y entonces dijimos, ¿quién es el mejor o quién nos parece que sea el mejor? Esa es la técnica de benchmarking, es compararte contra el mejor. Y entonces dijimos, el mejor es Intermountain. Pensábamos que era el mejor y yo personalmente sigo pensando que es el mejor. Intermountain Healthcare System es un sistema de salud que está en el estado de Utah y que esta es su página web y que ahí en el círculo figura que es un sistema de salud que provee una altísima calidad medida, no es la calidad que todos decimos, hacemos las cosas bien, una calidad medida, pero además lo dice al menor costo posible. Y esto es algo que a mí me impactó, porque nosotros hacemos exactamente lo contrario. En general, cuando hacemos las cosas bien, lo que tratamos de hacer es cobrar lo máximo posible. Este modelo de Intermountain tiene 4 pilares: la gestión por procesos clínicos, la estandarización de los diagnósticos y tratamientos de patologías de alto volumen, alto costo, o que tengan un gran impacto o que sea de especial interés en la institución. El tercer punto es la informatización sistemática de todos los procesos. Y el último es un concepto de gestión del conocimiento, que es aprender permanentemente de la práctica rutinaria. No solamente de la evidencia científica, sino también de las cosas que hace bien cada uno de los que está en su puesto de trabajo. Una de las cosas que asombra de Intermountain, y por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención, es una definición nueva de modelo, que es dividir toda la atención médica en 10 programas clínicos. Por supuesto que la atención primaria es la puerta de entrada, pero cualquier paciente entra dentro de alguno de estos 10 programas, porque tienen procesos comunes, son como macro procesadoras, macro centros de procesamiento de pacientes. Y esto me asombró muchísimo, y más me asombró cuando fui a ver el hospital que habían construido recientemente. Este hospital se construyó en el año 2006 o 2007, se terminó de construir en 2006-2007, yo estuve ahí en el año 2009. Cada uno de los edificios de este hospital representa uno de esos programas clínicos. O sea que no solamente lo definieron como un proceso, sino además que le dieron una localización específica, donde tienen algunos servicios en comunes y otros que están sectorizados en cada uno de esos programas. Evidentemente, el propósito de ellos a la hora de trabajar sobre estos procesos es atacar esta definición que hace Jan Weinberg de la variabilidad de las prácticas. Weinberg decía que había una variabilidad natural, que era la propia de los pacientes, y que nosotros podemos manejar, pero no podemos eliminar, y una variabilidad artificial. Y cuando hablaba de variabilidad artificial, hablaba de
el factor del estilo de práctica de cada uno de los profesionales o de cada uno de los centros. Y allí intervienen un montón, o por ejemplo, un variado número de factores que la influyen, como las que figuran ahí abajo, ¿no? La medicina defensiva, que veíamos ayer, las distintas escuelas de formación, incluso la conveniencia de los pacientes, el enorme retraso que tienen las prácticas basadas en evidencia para ponerse en práctica, para poder realmente diseminarse completamente, a veces la condición socioeconómica, la cobertura y también los sistemas de retribución que condicionan las prácticas médicas. El punto es atacar esta variabilidad artificial. Esto es lo que se propone Intermountain, tratar de reducirla al máximo. No se puede eliminar completamente, pero sí se puede trabajar en reducirla. La verdad es que hay bastantes indicios en la literatura acerca de lo difícil que nos es cumplir con las mejores prácticas. Esto es una comparación de distintas mejores prácticas. Ahí vemos el lavado de manos en Nueva Zelanda, se consigue realizar oportunamente en el 61% de los casos. En Francia, la EPOC se trata de acuerdo a las guías de práctica en el 50%. En Noruega, el dolor en el cáncer el 65%. Y así, cada una de esas prácticas, cada una de estas entidades, por ejemplo, la marcación de sitio quirúrgico, que está en el último lugar, solo se consigue hacer adecuadamente el 60% de los casos. Este es un trabajo del New England Journal of Medicine, donde hacen el seguimiento de aproximadamente 6.700 pacientes en forma ambulatoria, tratados en distintos lugares de Estados Unidos, y hacen la medición sobre 439 indicadores de 30 patologías agudas y crónicas. Y cuando le hacen una encuesta telefónica a los pacientes, cuando le preguntan acerca del tratamiento que está recibiendo, solamente el 55% de los pacientes está recibiendo el tratamiento que le correspondería de acuerdo a su condición clínica. Es decir, que también existe una enorme variabilidad desde el punto de vista del tratamiento, de lo que estamos haciendo sobre cada paciente. Este es otro artículo del año 2009 que explica la variación en la mortalidad asociada a cirugía en pacientes con internación. Se ve abajo, figura, son el seguimiento de casi 85.000 pacientes de cirugía general y vascular con internación en 2005-2007, donde ellos determinan que hay dos grupos de hospitales. Hospitales que tienen baja mortalidad y hospitales que tienen alta mortalidad. Esa mortalidad, por supuesto, está ajustada. Cuando miran las complicaciones generales que tienen en esos cuadros, más o menos el porcentaje de complicaciones que tienen ese tipo de cirugías es más o menos el mismo, parecido. 25, 26, 27%. Y cuando analizan incluso las complicaciones mayores, ven que también es bastante parecido. Incluso el grupo de más mortalidad es el que más número de cirugías, más complicaciones tiene. Sin embargo, cuando se analiza la mortalidad, se ve que hay esa enorme diferencia, casi el doble de mortalidad con las complicaciones mayores. Es decir, que hay una enorme variabilidad en el modo en el cual se tratan las complicaciones mayores surgidas en las cirugías con internación. Cuando el paper explica un poco el desarrollo de esto, da un enorme rol a la enfermería y es gran parte de la solución de estos problemas, o explica por qué los hospitales tienen baja mortalidad, es porque las enfermeras advierten rápidamente a los médicos de la presencia de complicaciones. Entonces, el modelo de Intermountain lo que dice es cómo organizamos los programas clínicos para que puedan estandarizar las prácticas del mejor modo posible. Cada uno de esos programas clínicos que les mostré antes tiene un equipo de desarrollo. Yo participé en algunas reuniones, estuve trabajando con la gente que lidera los programas clínicos, que es distinta de los que lideran los equipos de desarrollo, y pude ver cómo trabajaban en el día a día sobre mejoras concretas. Estos equipos de desarrollo tienen el objetivo fundamentalmente de la creación de protocolos. Y esos protocolos tienen 3 contenidos fundamentales. En primer lugar, unas medidas de performance. Esto lo que es determinar cuál es el nivel de cumplimiento de ese protocolo. Luego, el diseño de unas herramientas de soporte para el flujo de trabajo, es decir, por ejemplo, se estandarizan órdenes médicas, lo que facilita, por un lado, que la orden sea homogénea, pero al mismo tiempo facilita el trabajo también, así que el trabajo sea más rápido. Definen flujogramas, distintos tipos de criterios. Y por último, el material educativo
que incluye tanto material educativo para los médicos como para los pacientes, de modo que el paciente le pueda hacer un chequeo acerca de cómo va el proceso de atención al equipo médico. El otro punto fundamental es el modelo de implementación, donde se basan básicamente en la ayuda de la tecnología de la información. En la implementación generan modificaciones, ellos tienen una historia clínica electrónica, modificaciones en la historia clínica electrónica, diseñan recordatorios, o pantallas específicas, o soportes de la decisión, y sobre todo, lo más importante, es cómo generan la captura de datos. La captura de datos es fundamental porque después hay que medir, porque la calidad se mide, y entonces, si no tengo los datos, no puedo medir. Y la frutilla del postre es los incentivos económicos. Lo que hacen es pagarle a cada uno de los médicos un incentivo económico en la medida en la cual se ajuste a un porcentaje estándar de cumplimiento de los protocolos. Por ejemplo, por cada protocolo pagan hasta $2.000 por año por porcentajes de cumplimiento adecuado. Es decir, en el fondo está todo pensado para que sea fácil hacer lo correcto. Para que esté todo alineado. Ayer nos hablaban de alineación, nos hablaban de la alineación interior que cada uno tiene que tener en su vida. Pero también es importante la alineación del trabajo, porque si no está todo alineado, es muy difícil llevar las cosas al lugar que corresponde. Esto parece ciencia ficción para nosotros y vamos a ver qué podemos hacer algo nosotros, qué podemos hacer un poco nosotros porque lo vemos un poco lejano. Pero en el fondo lo que queremos es dar ese golpe, o lo que intenta Intermontan es dar ese golpe mortal a la variabilidad de las prácticas. Y eso está en dos cosas. Por un lado, en lo que hay que hacer, y esto es lo que nos dice la evidencia, o lo que nos dice la mejor evidencia disponible, no tenemos evidencia para todo, pero tenemos cada vez más. Y después, en el cómo se hacen las cosas. Son los dos factores que intervienen en la producción de variabilidad. Y esos son los procesos. Y ahí es donde vamos a meternos un poco nosotros. Porque luego de estandarizar se pueden introducir mejoras para poder cambiar la performance. Si no estandarizamos, no podemos medir, o lo que medimos no es comparable. Y si no podemos compararnos, entonces ¿cómo vamos a saber si mejoramos o si empeoramos? ¿Cómo vamos a saber si lo que introdujimos, si fue una mejora o si no fue una mejora? O si produjo algún resultado distinto que nos empeora otro factor que está asociado con el proceso. A lo mejor el proceso mejoró, pero empeoró otro aspecto cercano al mismo proceso. Un aspecto también importante es la priorización. ¿Sobre qué trabajar? Acá tenemos un doble eje de criticidad y transversalidad. Y tenemos en el eje superior la criticidad, procesos que son críticos, como el proceso de anestesización, pero es un proceso poco transversal. Y por otro lado tenemos de otro lado los residuos patogénicos, que es un proceso altamente transversal y tal vez menos crítico. Pero los procesos, por ejemplo, de medicación de pacientes internados son procesos muy transversales y son muy críticos. Y tal vez, estos son simplemente ejemplos, la radiología ambulatoria sea un proceso poco crítico y poco transversal. Yo diría que si hay que empezar a trabajar, empecemos por estos últimos, porque los que están arriba, son los más difíciles de llevar adelante. En el fondo lo que buscamos es que esos procesos vayan de a poco disminuyendo la variabilidad, disminuyendo en su variabilidad. Vemos la primera parte del gráfico, procesos que están fuera del control, este es el límite superior, este es el límite inferior, como hay mediciones del proceso que están fuera de los límites, luego aparece en control y luego disminuye la variabilidad y de hecho se reduce el espacio entre el límite superior y el límite inferior. Eso es lo que estamos buscando, lo que quisiéramos hacer para conseguir que las prácticas sean menos variables y por lo tanto darle lo mejor a nuestros pacientes. ¿Qué hicimos nosotros? ¿O qué intentamos hacer nosotros? ¿O cuál fue nuestra historia? Porque seguir el modelo de Intermontan me parece bastante difícil. Pero algunas cosas les pudimos copiar. Hicimos nuestro benchmarking. En primer lugar, tenemos un compromiso con la calidad en nuestra misión. Nosotros lo pusimos en un renglón de nuestra misión y eso se vio en que nosotros abrimos el hospital en el año 2000. En el año 2004 conseguimos la primera acreditación por ITAES y seguimos en sucesivas reacreditaciones. Este año también conseguimos la acreditación internacional. Pero desde hace tiempo teníamos comités de calidad, implementación de mejores prácticas. Y en el año 2006, con la ayuda del doctor Di Luca, que es una de las personas visionarias, enviamos
3 personas a Intermountain. Y volvieron verdaderamente transformados. Y comenzaron a realizar proyectos muy movilizadores en toda la institución. Es así que el año 2007 vino a nuestro país y al Hospital Austral el doctor Brent James, que es quien lidera todo este proceso en Intermountain. Y tuvimos un programa reducido, corto, fundamentalmente dirigido a los directores, a los jefes, para mentalizarlos a ellos acerca de lo que significa trabajar en la mejora de procesos. En el año 2007 también nos pasó que abrimos la Oficina de Seguridad del Paciente. Y con esto completamos un poco el programa de calidad, los esfuerzos por mejorar los procesos y también por mejorar la seguridad del paciente. Estas fueron las 3 personas que enviamos: una enfermera, María Green, el doctor Néstor Paratieri, que es el jefe de la Unidad de Internación de Pediatría, y el doctor Horacio Fernández, que es el actual jefe de la Unidad Coronaria de nuestro hospital. Y este fue el seminario internacional donde estuvo el doctor Brent James, que nos visitó y estuvo hablando de este mismo lugar que estoy hablando yo ahora. A partir de ahí, con permiso de él y bajo su asesoramiento, diseñamos un programa de entrenamiento en mejora de los procesos asistenciales. Y lo que hicimos fue que estas personas que fueron a hacer el programa de entrenamiento a Estados Unidos, aplicáramos lo mismo que ellos recibieron allí, acá. Y se viene realizando sistemáticamente desde ese entonces. Acá tenemos varias promociones de egresados, y han participado de esto personas de distintos hospitales, además de un público interno fijo. Nosotros en estos programas hacemos participar a 20 personas por año de la institución. De modo que desde el año 2008 hasta la fecha tenemos aproximadamente, todavía falta egresarlos de este año, tenemos unos 120 egresados. O sea, hay 120 personas de nuestra institución que han recibido entrenamiento en la mejora de procesos asistenciales. Pero han participado personas del Hospital Fernández, del Italiano. Hicimos un programa también para la obra social del Petroleros, donde tuvimos que trabajar con ellos en todo el país, muy divertido y muy productivo. Gente del Hospital Británico, el Alemán, el Polo Sanitario de Malvinas. En este momento hay 20 personas del tema de salud que tiene el Centro de Malvinas, están haciendo este programa en nuestro hospital, de FLENI también. Algunos procesos de mejora son realmente complejos. Fíjense, el proceso de mejorar la prescripción, la validación y la administración de medicamentos es realmente muy complejo y tiene mediciones por separado, con valores de referencia y unos gráficos bien complejos. Acá tenemos nuestros más y nuestros menos. Esta es la medición hecha hasta septiembre de este año. Y vemos que las líneas de tendencia en algunos casos nos llevan un poco para el error, como en el caso de la prescripción médica, y en el caso de la validación farmacéutica, la administración de enfermería viene para abajo. Acá arriba, en la parte superior, figuran algunas de las acciones de mejora que realizamos. Pero otros procesos son realmente sencillos y se pueden mejorar fácilmente. Nosotros teníamos un problema porque los set de halo utilizados por la unidad de cuidados intensivos neonatales era realmente deficiente. Y lo que se hizo fue crear una maqueta, un modelo maqueta, con los nombres de cada una de las partes para que la gente sepa cómo se arma. Muy sencillo. Esto sí que es fácil. Y fíjense lo que pasó. Teníamos casi el 95% de incumplimiento a pasar a un 0% de cumplimiento. Una pavada, pero que le facilita la vida a todo el mundo y hace que las cosas funcionen más linealmente, sin desperdicios. Ahora quería que nos contaran 2 participantes del programa de mejora de procesos su experiencia con ejemplos prácticos. Y le pediría al doctor Pedro Valdés si puede contarnos un poco cómo hizo para aumentar el número de cirugías ambulatorias en el Hospital Austral. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a contar mi proyecto que realicé hace 2 años en el programa. El título del proyecto era el aumento del número de cirugías ambulatorias en el servicio de cirugía general del Hospital Austral. Iniciamos armando un equipo de trabajo, básicamente formado por residentes de cirugía general, enfermeras y coordinadoras de quirófano. Nuestro
proyecto se orientaba hacia un problema que había pocas camas disponibles en el Hospital Austral, como en todos los hospitales que ustedes trabajarán. Estas pocas camas disponibles hacen que no podían internar pacientes, no podíamos internar pacientes de la guardia ni derivados. Básicamente los cirujanos no podíamos operar porque no teníamos camas disponibles. Entonces nuestro objetivo fue tener más camas disponibles realizando cirugía ambulatoria, o sea, cirugías que se operaban y se iban a su casa en el mismo día, cirugías sin internación. Entonces, la primera medición que hicimos, bueno, ¿qué cirugías podemos hacer sin internación? Todas estas eran la lista de las cirugías que hacíamos en nuestro servicio de cirugía general. Analizamos y vimos que algunas cirugías, por ejemplo, cirugía de esófago, cirugía de colon, adrenales, no se pueden hacer porque de forma ambulatoria, porque tienen que estar internados 4 o 5 días, no entran dentro de la cuestión. Entonces nos quedaban las colecistectomías, las hernias, los catéteres y las resecciones locales y las hemorroides. Los catéteres y las resecciones locales ya estaban siendo de forma ambulatoria, así que tampoco los analizamos. Y nos quedaban estos 3 grupos. Las colelabs, como le decimos a las colecistectomías, y las hernias, eran un gran volumen de cirugías, y las hemorroides no. Entonces, en contra de los coloproctólogos, tampoco analizamos las hemorroides y las fístulas y dejamos un grupo de colelabs y hernias. Analizamos nuestra medición basal y dijimos, bueno, ¿qué proporción de cirugía ambulatoria y cirugía de internación estamos haciendo? Vimos que había un 44% de cirugías que ya la estábamos haciendo ambulatoria, porque este es un proyecto de mejora, es un proyecto que se suma a una iniciativa de servicio de 2 años antes. Es un proyecto de mejora. Entonces vimos, de estos pacientes internados, cuáles son candidatos para irse en el día a su casa. Había pacientes que eran mayores de 65 años que no eran candidatos por la edad, pacientes con alto riesgo quirúrgico o pacientes que se operaban, que eran candidatos, pero vomitaban o le bajaba la presión y no se podían ir a su casa. Pero aún así había pacientes jóvenes, sanos, que no vomitaban y que vivían cerca del hospital, que no se iban a su casa. Teníamos un 29% de pacientes que podíamos lograr esa mejora. Entonces fuimos a preguntar a medir a los cirujanos, señores cirujanos, cirujanos de staff, ¿por qué estos pacientes no se van a su casa? Y los medimos a cada uno de los cirujanos. Y la verdad que estos entre internados y ambulatorios, ninguno tenía una diferencia muy grande no había ningún cirujano que dejara a todos los pacientes internados. Si se fijan, el cirujano por ahí tiene una proporción más de internados. Entonces le fuimos insidiosamente a preguntar a ese cirujano, señor, ¿por qué tiene más proporción? Y nos dijo, porque mis pacientes se operan a la tarde y no tengo forma de mandarlos a la casa. Entonces medimos eso también y vimos qué pacientes se quedan internados y cuáles se van a su casa según el horario. Y vimos que a la mañana, hasta las 14 horas era posible. Después de las 18 horas, casi imposible, lo cual también es riesgoso. Entonces, nuestro desafío fue mover estos pacientes que estaban a la mañana, que no habían vomitado, que vivían cerca del hospital, eran jóvenes y que igual se quedaban internados. Hicimos una medición basal, ¿no? Y el otro problema que teníamos era que los pacientes que se iban en cirugía ambulatoria, que se iban a su casa, igual se quedaban mucho tiempo en el hospital. 8 horas en promedio. O sea, es que eran ambulatorias, pero en realidad era como una internación de día casi. Hicimos un diagrama de flujo, la verdad que fíjense que es sumamente complejo, esto no nos ayudó. Con nuestro equipo de trabajo, la verdad que nos volvimos locos para hacer esto y no nos dio herramientas o no vislumbrábamos dónde poder mejorar. Cuando hicimos un diagrama de causa-efecto, donde nos juntamos todos los enfermeros, los residentes, los médicos de planta, los coordinadores de quirófano, sí encontramos diferencias, porque la enfermera pensaba que había algún problema, el residente pensaba que no estaba ese problema, y entonces ahí sí podíamos implementar intervenciones. Pensamos intervenciones de poco gasto y alto impacto. Capacitación en enfermería para el manejo postquirúrgico de los pacientes. No era capacitación, era, señoras enfermeras, estamos haciendo ese programa, queremos que los pacientes se vayan a su casa. Entonces, el paciente que es candidato ambulatorio se lo rotulaba. Decimos, este paciente vamos a darle la dieta rápido, que se levante rápido y que se vaya a su casa. Y el paciente que se quede internado, que ese trabajo lo haga la enfermera del piso. Fantástico. No darle dieta, darle tolerancia. El residente le hacía una indicación
de dieta. Esa indicación iba a la gestora del tercer piso, el quirófano es en el primero. La gestora del tercero le mandaba a la cocina le mandaba a la enfermera le mandaba una bandeja con una sopa y 2 galletitas. Pero si la enfermera directamente llamaba a la cocina y decía una tolerancia que era un té y galletitas, se cortaba todo ese proceso. Las enfermeras felices. Cortamos todo un proceso que no tenía diferencia porque entre una sopa y un té y unas galletitas era lo mismo. Llevamos las epicrisis y las recetas para los residentes en el quirófano. Se armó una carpeta en el box de enfermería donde estaban todo eso. Generalmente, si no, tenían que subir al tercer piso, entrar a la computadora, hacer la epicrisis por computadora y llevarse e imprimirla. Lo otro que hicimos fue hacer una hoja explicativa al paciente. Los pacientes no sabían que se podían ir en el día. Entonces, les explicamos en el consultorio unas hojas explicativas, se los dimos a los médicos de staff y ellos se los entregaban a los pacientes antes de que llegaran al hospital. Entonces el paciente, doctor, ¿no me voy a ir a mi casa? Yo soy candidato a cirugía ambulatoria. Creamos un esquema de analgesia que se adecuaba a esa cirugía ambulatoria y empezar más temprano, empezar a las 7 de la mañana y optimizar horarios. Los pacientes los candidatos que eran a cirugía se operaban primero y los que no eran candidatos se operaban a la tarde. Estas son las hojas explicativas, que es una hoja de Word con 2 fotos que se ponía en el consultorio, en donde están las hojitas que se le entregan a los pacientes. Con esto seducimos a los médicos de staff, los residentes. Yo era jefe de residentes cuando hice este proyecto. Entonces con esto, porque el médico de staff por ahí no estaba tan adentrado en explicarle todo esto, pero con esto entonces se lo damos y sedujimos a los médicos de staff. Y logramos un aumento del casi 15%. En el primer trimestre, en nuestra medición basal, teníamos 63 cirugías ambulatorias y luego pasamos a 90 cirugías ambulatorias. Medimos también la seguridad de este proyecto, porque está bien, se van a su casa, pero ¿qué pasó? ¿Tuvieron más complicaciones? ¿Se reinternaron más pacientes? No. No aumentaron las consultas por guardia, teníamos un 5.2 contra un 4.7, y no aumentó la tasa de infección de herida quirúrgica. O sea que los pacientes anduvieron bien, con mediciones objetivas. Gran satisfacción de todo el equipo, porque los cirujanos, enfermeras, pacientes, todos estaban compenetrados con el proyecto. Pudimos liberar 40 camas por mes en todo este proceso, lo que equivale a 80.000 pesos por mes ahorrados. O sea, esta no es plata que ahorró el hospital, pero es el ahorro. Esto lo hacemos para dimensionar el proyecto. Nos quedaron algunas dudas pendientes en aquel momento, como si tener más cirugía ambulatoria, tenemos menos ciclaje de camas, porque esa cama que no se internaba con el paciente que se iba el otro día, si se interna una neumonía que se queda una semana, eso vino después en algún análisis. Después de este proyecto, o sea, este proyecto que fue hace 2 años, lo presentamos en el Congreso Argentino de Cirugía el año pasado, y ganamos el premio del Congreso Argentino de Cirugía, que es un premio para médicos jóvenes en el Congreso. Y esto es la actualidad de este proyecto. Fíjense que el proyecto que hicimos con el grupo de trabajo fue en esta intervención, que es el círculo amarillo. Este proyecto ya había iniciado, lo habían iniciado los jefes de servicio en el 2010, pero pensaban que se podía mejorar. Y acá lo mejoramos. En este momento, yo que era el facilitador de ese proyecto, dejé el servicio, me pasé a cirugía de cabeza y cuello, estaba en cirugía general. Lo bueno es que el proyecto siguió funcionando. O sea, yo que era el facilitador, siguió funcionando, lo cual era muy bueno porque la gente, el equipo de trabajo que habíamos armado y habíamos trabajado, lo asumieron como propio. Entonces eso continuó. Y este es el momento en el cual se presenta en el Congreso Argentino de Cirugía y gana el proyecto. Fíjense que cada vez que hay alguna intervención o algo, sube un poco la tasa de cirugía ambulatoria. Seguimos midiendo, esta es una medición del mes pasado, las consultas por guardia se mantienen estables y la tasa de infección de herida quirúrgica se mantiene estable sin tener este aumento. Así que ese es un poco el proyecto que presentamos. Bueno, si hay tiempo, quería presentarles otro proyecto más. ¿Puede ser? Diego, por favor, podés. Bueno, muy buenos días. Gracias, Marcelo, por la invitación.
Yo soy médico del Departamento de Calidad del Hospital Austral y coordinador de las altas complejas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, como el nombre lo indica, este proyecto que tiene ya 5 años y medio, bueno, tiene que ver con la mejora del flujo poshospitalario en los pacientes que requieren continuidad de la atención. Estos pacientes, ¿cuáles son? Que elegimos como criterios de ingreso. Bueno, son esos pacientes que son las llamadas altas complejas, son las altas que requieren un seguimiento posterior, que son con los pacientes que tienen internación domiciliaria o cuidados paliativos o tienen que ser derivados a centros de tercer nivel. ¿Por qué elegimos estos pacientes? Bueno, porque eran pacientes que nos generaban muchísimos problemas en la coordinación de las altas, son altas muy complejas, sobre todo nosotros que somos un hospital de alta complejidad, recibimos pacientes muy complejos y una gran proporción requieren de este tipo de soporte poshospitalario. Intervienen muchos procesos en el diseño de estas altas, hay mucha variabilidad y nos generaba muchos problemas de flujo. Problemas también económicos, no solo para el hospital, sino para el financiador y también problemas en la continuidad de la atención en los pacientes. Dimensionamos primero el problema que teníamos, hicimos una medición basal en el 2008 y el punto clave era diferenciar entre cuándo el paciente estaba de alta por indicación médica y cuándo verdaderamente se producía el egreso. A estos días que quedaban en el medio los llamamos días perdidos y los expresamos en una tasa de días perdidos por paciente. En esta medición, que tuvimos 25 pacientes egresados, 95 días estuvimos perdidos en la logística, lo que nos dio una tasa de 3.66 días por paciente. El objetivo entonces fue mejorar, como les decía, el flujo en estos grupos de pacientes complejos. Y obviamente la importancia del proyecto tiene una importancia económica, ya que el retraso, todos sabemos que el paciente ocupando una cama que no tiene que ocupar, genera un costo económico y la mejora del flujo obviamente mejora en el hospital la disponibilidad de camas, en el financiador la disminución de los costos y obviamente en el paciente, no nos olvidemos, mejoramos también la demora, ¿no?, que muchas veces se hace larga. Bueno, entre las causas no me voy a poner en detalle a describir cada una, pero groseramente teníamos cuatro grandes motivos de las demoras vinculadas a los médicos. Los médicos les cuesta pensar en el alta en forma temprana, había una mala valoración del soporte social y familiar, en causas del paciente y de la familia muchas veces negativa a ser trasladados a otras instituciones, problemas de gestión propias del hospital vinculadas a falta de estandarización de procesos, básicamente, y también causas del financiador, muchas veces en retraso en armar la logística del home care, conseguirnos camas para tercer nivel, retrasos en el envío de ambulancia, etcétera. Comenzó entonces el primer ciclo de mejora, armamos un equipo de trabajo básicamente inicial, los staff médicos de las distintas áreas, un coordinador de altas complejas que soy yo, que fue un puesto nuevo, y gestores administrativos del hospital. Básicamente la estrategia fue esta posición de coordinación, unir estas 4 actores claves de todo el proceso, que son los médicos, el familiar, los administrativos del hospital y los financiadores, y de esta manera hacer todo un proceso coordinado. El punto también importante fue hacer un contacto permanente y diario con los staff para ir detectando diariamente los posibles candidatos para estos egresos. Una vez que eran detectados me mandan vía mail una solicitud del pedido de internación domiciliaria. En esto también trabajamos. Hicimos una solicitud estandarizada donde está el resumen de historia clínica y en una segunda hoja todos los requerimientos que son necesarios para el paciente. Esto me llega automáticamente al teléfono. Acá estoy abriendo una solicitud y también lo tengo sincronizado con la tablet, lo que me permite rápidamente y en cualquier lugar tener inmediatamente el registro de la solicitud.
Luego tomo contacto con el paciente, que esto también es importante para evaluar algunos aspectos sociales, hacer ajuste fino de la solicitud. Entregamos también información educativa y un número de contacto, y después lo mando a la parte administrativa que sigue todo el proceso administrativo. También permanezco en contacto con los financiadores por algunas autorizaciones y algunos casos complejos. Bueno, esta es la primera medición que tenemos después de esta gran implementación, que fue la más importante en lo que es impacto en la disminución de la demora. De esa medición basal de 3.66 bajamos a 1.73 y se mantuvo al año siguiente a 1.56 a pesar de un aumento del N de pacientes a 280. Vimos cuáles eran las causas de los días perdidos. Básicamente los dos puntos críticos es la causa médica y los financiadores. Acá hicimos un punto de corte arbitrario, o sea que si el médico hacía la solicitud con poca anticipación y el paciente perdía algún día, se lo adjudicábamos a los médicos, y si la planificación había sido adecuada, se la adjudicábamos al financiador. Nuestro segundo ciclo de mejora fue ver de qué manera podíamos mejorar en este aspecto, porque veíamos que muchas veces la demora se producía por retraso en la entrega de la medicación en el domicilio. Entonces lo que hicimos fue sumar a nuestro equipo de trabajo a la farmacia del hospital, estandarizamos los pedidos de esta medicación que estaba faltante, la facturábamos durante la internación, y de esta manera el paciente se podía ir con la medicación al domicilio hasta que el financiador completara todo el envío. Esto también impactó en la tasa de días perdidos, bajando a 1.41, a pesar también de un aumento progresivo del N de pacientes. El tercer ciclo de mejora estuvo apuntado a la parte médica, a hacer mucho hincapié en la planificación de las altas. Sabíamos que en esto estábamos un poquito deficientes, hicimos primero una medición para cuantificar esto, vimos que el 50% en el último año la planificación se hacía tardía, en forma tardía. Esto también fue analizado para ver si algún tipo de solicitud en especial tenía la demora, vimos que era un problema sistémico de toda la organización, por lo tanto requería un proceso también de mejora en este aspecto. Así que nuestro equipo de trabajo que ya teníamos, sumamos no una persona, sino este manual famoso de la Joint Commission, que nos dio mucho impulso, ya que uno de los capítulos y uno de los estándares tiene que ver con la planificación temprana del alta. Así que lo que hicimos fue, bueno, consensuar, escribimos políticas y procedimientos de alta, incorporamos a la historia clínica un ítem que es planificación del alta, entonces todos los médicos todos los días tienen que completar en la historia clínica estos 3 puntos, lo que permite que sistemáticamente el médico piense en el alta desde el día que ingresa. Esto lo fuimos auditando con el Comité de Historia Clínica y también con actividades trazadoras, que son actividades presenciales, siguiendo los pacientes y viendo las historias clínicas. Comunicamos los resultados y también tuvimos entonces una disminución en el retraso de la planificación y también impactó en la tasa de días perdidos. Y para ir finalizando, el último ciclo de mejora también tiene que ver con la ayuda que podemos darle a algunos financiadores. Nosotros como Hospital de Alta Complejidad tenemos convenio con múltiples coberturas de la provincia, sobre todo para casos de alta complejidad, y esto muchas veces, muchas de estas provincias tienen dificultad en el home care fuera de su propia provincia, a veces tienen en capital, pero nosotros estamos a 50 kilómetros, lo que genera una dificultad adicional. Entonces acá lo que utilizamos fue el Hospital de Día del Austral, en aquellos pacientes seleccionados que viven cercano a la zona o están parando cercano, les armábamos la internación domiciliaria viniendo al hospital, y también hacíamos de facilitadores con algunas empresas de internación domiciliaria para que estos pacientes pudieran tener la atención y sacarlos del hospital.
Esto también tuvo un impacto importante, no solo por esa medida, sino también hay un efecto acá pre-Joint Commission, estábamos a punto de acreditar y obviamente esto también generó a todo el hospital un mayor acatamiento a las políticas y procedimientos. Y para cerrar entonces tuvimos en estos 5 años 1.500 egresos, a pesar de una demanda en aumento que duplicó desde el comienzo de 15 pacientes a 34 promedio, ahora estamos cerca de 45 pacientes por mes. Tuvimos una disminución significativa de la demora, cerca del 76%, y lo más importante es el ahorro en días, o sea, el costo de oportunidad, que si uno lo calcula por mes son unos 60 días mensuales a un promedio de internación de 4.8, nos da aproximadamente unas 12 internaciones nuevas que estamos generando en forma mensual. Muchas gracias. Bueno, estos son 2 proyectos concretos que les queríamos mostrar, pero para seguir con el hilo de la presentación, estos son el listado de proyectos que se hicieron a través de este programa en los años 2011 y 2012. Como pueden ver, en la primera columna está el nombre del proyecto, la segunda, la dimensión de la calidad que se incrementa, el impacto económico mensual, una proyección del impacto económico anualizado y otros impactos. Como pueden ver, los que están con círculos son los que han tenido más impacto económico, que no es menor, porque en algunos casos ha sido realmente importante. Estos son los ahorros del 2011 y los ahorros del 2012. Fíjense, hay un solo proyecto que genera 2.300.000 pesos de ahorro. Y si uno toma el total de ahorros del año 2011-2012, suman casi 4,5 millones de pesos. Y la verdad es que la inversión que hicimos nosotros fue muy pequeña. Invertimos 70.000 pesos, que es el costo que nos lleva realizar el programa. Y por otro lado, la otra cosa que es realmente entusiasmante es ver que hay una enorme cantidad de proyectos vigentes, o sea, que no es que es algo que uno hace para terminar el programa dura 5 meses, durante ese programa los alumnos tienen que hacer una medición basal, una intervención, como la vimos recién, y luego una medición final, y uno dice, bueno, para aprobar el curso, porque es un curso que está oficializado dentro de la currícula que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas a través del CEGES, bueno, la mayoría de ellos siguen vigentes, y eso es lo bueno, o sea que la gente continúa con las mejoras, no se las olvida, no las deja de lado. Indudablemente para esto nos sirve mucho esta manera de trabajar en equipo y sobre todo la transversalidad. Esto es un punto absolutamente clave. Creo que le puedo pasar 4 minutitos. Unas palabras que nos sirven de inspiradoras de un enorme pensador argentino que es Manu Ginóbili. Entonces, este es un video TED, es de estos famosos videos, conferencias cortas, y les voy a pasar solamente 4 minutos, donde él explica qué es para él el talento y cómo se ejemplifica eso trabajándolo en equipo. Esperemos que funcione. Pasar demasiadas cosas, que ya no podía ser casualidad. Perdón, lo que le quería contar es que el video, inicialmente, él empieza contando toda su historia. Les recomiendo que lo vean porque es fantástico. No solamente la parte que les paso, sino todo el video. Y sobre todo el final, que es mejor todavía, pero que no aplica específicamente a la charla, por eso no se los voy a contar. Pero él cuenta cómo empezó jugando al básquet en Bahía Blanca. A los 18 años se fue a La Rioja, a jugar en un equipo de La Rioja, después volvió. Tuvo una serie de encuentros con jugadores de la NBA, le dijeron que él tenía que jugar en la NBA, él volvía muy frustrado de los partidos, decía que no ganaba, no perdía, se exigía muchísimo. Finalmente termina en un equipo de segunda división de Italia, después pasa a la primera división de Italia, gana la Liga Italiana y después, cuando gana la Liga Italiana, lo contrata el mejor equipo de Europa, que es el Tau Cerámica, que es el equipo que gana, es campeón de Europa con Manu Ginóbili. Y Manu Ginóbili dice, esto es lo máximo. Y cuando dice esto es lo máximo, aparece una persona en la NBA y se lo lleva a la NBA y va a jugar a la NBA. Y después no solamente juega a la NBA, sino que gana 3 torneos de la NBA. Una cosa impresionante. Y entonces dice,
la gente dice que tengo talento. ¿Qué es el talento? ¿O cuántos talentos hay? Esto lo explica él. Y que algo había. Entonces me puse a pensar, o en realidad me pongo a pensar ahora también, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué había? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo había trabajado mucho más que los demás? Creería que no, porque sí había trabajado mucho, pero no creo que más que el resto. Talento es la palabra que llegué. Es la palabra que me decían, mucho talento. Pero ¿qué es el talento? ¿O cuántos talentos hay? Entonces yo me puse a pensar y sí, el talento que tenía a los 20 años era muy distinto de lo que después le fui agregando a mi juego. Yo con el talento de los 20 años, que posiblemente en bruto era lo mismo que ahora, no me alcanzaba para llegar a ningún lado. Había que ir agregándole cosas. Entonces llegué a la conclusión, y después de todas mis experiencias en equipos, que talentos hay muchos. Un talento muy importante es ponerse un objetivo y no dejarse distraer, no irse por las ramas, sino buscarlo, identificarlo y hacer todo lo que esté posible a tu alcance para conseguirlo. Otro talento importante es entender qué es lo que pasa a tu alrededor, qué es lo que necesita tu equipo, qué es la idea de tu entrenador, qué es lo que falta, qué es lo que podés agregar para que tu equipo dé el salto de calidad. Bueno, identificar todo eso y ser capaz de proveerlo. Otra cosa importante es saber en determinados momentos relegar el lucimiento personal para que tu equipo gane. O sea, yo puedo hacer, yo o cualquiera, 30 puntos en el equipo y disfrutarlo, porque es verdad, es divertido, entretiene, pero cuando das el siguiente paso, por ahí tenés que hacer 10 y después llamar la atención y buscar a tu compañero para que tu compañero también esté bien. Otro talento muy importante, que lo acabo de decir también recién, es el disfrutar de jugar con tus compañeros. No estar siempre pendiente de lo que hace uno, sino ponerse contento cuando doy un pase y mi compañero define. Cuando veo que un debutante que está jugando conmigo va creciendo y se va desarrollando en un jugador superior. Porque además de sentirse bien y de altruismo, ayuda al equipo. Cuanto mejor sean mis compañeros, mejor va a ser mi equipo y más chance voy a tener de ganar. Y el último, pero no menos importante, es el de entender tus limitaciones. Hay simplemente momentos que no se puede todo. Por más que uno se crea con capacidad para hacerlo, hay momentos que no da. Que hay un equipo que te supera, una estrategia que es más importante que el lucimiento personal. Y yo he tenido la suerte, posiblemente en todos mis equipos, de jugar con algunos de los mejores jugadores con talentos no habituales, no de los que se ve y los que se lucen, pero que eran los primeros a levantar la mano cuando había que defender al mejor rival. Eran los primeros que iban a fajarse adentro cuando el partido se ponía duro y que en ningún momento pensaron o contemplaban la posibilidad de que hablaran de ellos en la nota post partido, en que el fan cantara su nombre. No era el objetivo era poner su granito de arena para que el equipo ganara. Y ahí sí festejar todos juntos. Creo que esos 5 que nombré son los que hacen que todo se junte para formar un equipo ganador y un jugador completo. Son cosas importantísimas para poder marcar una diferencia con el de al lado. Hay jugadores que tienen 1 y les alcanza, otros que tienen 3, otros que pueden reunir los 5 y son los que marcan una diferencia. Pero no se queden con la sensación, con la idea de que el talento es solamente hacer la jugada linda, porque no lo es. Todo esto que acabo de explicar Bueno, yo creo que bastante clarito. Pienso que es muy inspirador entender cómo se trabaja en equipo y lo importante que es el armado de equipos y el hacer participar a todas las personas. Una de las enormes ventajas que tienen este tipo de proyectos, o de proyectos de mejora y de mejora de procesos, es que se dialoga mucho entre las partes, entre los médicos, las enfermeras, entre los distintos sectores del hospital. Y eso pienso que es una de las claves del éxito. El segundo punto que les menciono es una metodología sencilla. No estamos hablando de grandes conocimientos. Por supuesto, hay que conocer una estadística básica,
hay que tener el know-how de cómo se arma un ciclo de mejora, hay que saber o conocer algunas estrategias de cómo se maneja un grupo de gente que tiene que trabajar en conjunto, pero no es algo realmente imposible. La tecnología, nada determinante. Realmente en nuestros proyectos, en los proyectos que vimos antes, no tuvimos que hacer ni contrataciones de personas, ni ampliar sitios de trabajo, ni comprar computadoras. Que yo recuerde, no tenemos ningún tipo de tecnología que nos determine. Por supuesto, la tecnología ayudaría enormemente, pero una de las consignas es que nos arreglemos con lo que está y que mejoremos lo que está sin tener que andar buscando fuera soluciones, que siempre son difíciles de conseguir, porque no están a tu alcance. Y por último, la inversión en capacitación se recupera con muchísimas creces, como se acaba de ver. Y eso nos estimula a seguir haciéndolo día a día. Espero que les haya servido y muchísimas gracias por su atención.